Madridista, agárrate bien donde estés, porque lo que voy a contarte ahora mismo es de esos movimientos que pueden cambiar el rumbo del Real Madrid durante la próxima década. No exagero ni un poco. Estamos hablando de una operación que huele a golpe maestro, de esas que Florentino Pérez ejecuta en silencio hasta que el resto de Europa se queda con cara de no entender nada. Quédate hasta el final del vídeo, porque si te vas antes, vas a perder las claves más importantes de por qué este central puede convertirse en el nuevo jefe de nuestra defensa. Si te interesa el futuro del club, no te muevas. El Real Madrid está en plena transición defensiva. Es evidente para cualquiera que vea los partidos con un mínimo de atención. La zaga necesita frescura, potencia física, fiabilidad, juventud y, sobre todo, estabilidad para varios años. Las lesiones, los ciclos que llegan a su fin, la carga competitiva y el hecho de que algunos pesos pesados no seguirán más allá de verano obligan a la directiva a mover ficha. Y aquí entra la estrategia del club: reforzar la defensa sin gastar un euro en traspasos. Ni uno. Cero. La palabra clave es oportunidad. Y entre todas las oportunidades del mercado, hay un nombre que destaca por encima de los demás: Ibrahima Konaté. Sí, madridista, te lo digo sin rodeos. De entre todas las opciones disponibles, Konaté es la que más me convence. Es la que mejor encaja en lo que pide Xabi Alonso. Es la que más se ajusta al plan económico del club. Es la que tiene más potencial para marcar una época. Y es, por encima de todo, la que ofrece una relación perfecta entre presente y futuro. Pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Qué importancia le das tú a tener un central dominante, fuerte, rápido, con recorrido y con experiencia en grandes escenarios? ¿Crees que es fundamental para el proyecto que viene? Porque si tu respuesta es sí, te aseguro que Konaté te va a interesar mucho. Vamos al grano. Ya sabes que el Real Madrid controla como nadie el mercado de jugadores que terminan contrato. Es casi un arte. Un arte que combina paciencia, frialdad y análisis profundo de cada situación. ¿Y qué ocurre con Konaté? Que entra exactamente en esa ventana. Un central joven, titular en un gigante europeo, con experiencia en la máxima exigencia y cuyo contrato se aproxima peligrosamente a su final. El Liverpool está intentando renovarle, claro, pero no lo consigue. Las conversaciones no avanzan, las propuestas no convencen, y cada día que pasa la puerta está un poco más abierta para que el Madrid entre sin hacer ruido. Y aquí viene un punto clave que mucha gente pasa por alto: el estilo de juego. Xabi Alonso no quiere un defensa cualquiera. No quiere solo físico, ni solo contundencia. Quiere defensores que entiendan el juego desde atrás, que sepan corregir metros, que sean fiables con la pelota, que interpreten la presión alta y que puedan sostener al equipo cuando la estructura se estira. Y Konaté, madridista, es exactamente ese tipo de central. O incluso más. Tiene una potencia física que asusta, una zancada larguísima que le permite corregir errores propios y ajenos, una capacidad para ganar duelos que muy pocos centrales de su edad pueden igualar y una agresividad medida que es oro puro en un equipo que juega tan arriba como pretende jugar el Madrid del futuro. A eso añádele que no se arruga en noches grandes, que sabe jugar bajo presión y que todavía tiene margen de mejora. Pero espera, que esto solo empieza. Porque la situación de Konaté es especialmente propicia para el Real Madrid por una razón que no se menciona lo suficiente. El Liverpool se ha vuelto extremadamente dependiente de su físico. Y cuando un club necesita tanto a un jugador, pero a la vez no le ofrece una renovación a la altura, se crea un conflicto silencioso que el Madrid suele leer perfectamente. Es el mismo patrón que hemos visto en otras operaciones que el club resolvió sin gastar un euro. Y sí, te pregunto a ti que estás viendo esto. ¿No te parece que este tipo de fichajes demuestra el nivel de inteligencia deportiva que tiene el Madrid? Pero no quiero que esto se quede en teoría. Vamos con los detalles concretos del jugador, porque es ahí donde entiendes por qué lo considero la mejor opción de las tres. Konaté destaca principalmente por estas virtudes. Primero, la capacidad física. Es un central que te sostiene duelos contra cualquier delantero del mundo. Tiene piernas largas, aceleración, resistencia y una potencia que desarma a rivales incluso cuando llegan con ventaja. Segundo, la corrección a campo abierto. Esto, en el Madrid, es fundamental. El equipo vive constantemente al límite, defendiendo metros gigantescos a la espalda. Tener a un central que pueda corregir en 2 zancadas lo que otros necesitan 4 es vital para evitar sufrimientos innecesarios. Tercero, el juego aéreo. Konaté no solo gana duelos por arriba. Los domina. Es agresivo, coordinado y tiene un impulso natural que lo convierte en un arma defensiva y ofensiva. Cuarto, la mentalidad competitiva. No se arruga en los grandes escenarios. No tiembla en estadios complicados.
Está acostumbrado a competir contra delanteros top semana tras semana. Y sí, madridista, también vamos a hablar de sus puntos débiles, porque aquí venimos a analizar con honestidad, no a vender humo. Konaté a veces abusa de su físico, lo que le lleva a cometer algún error de posicionamiento. También tiene ciertos problemas en la salida de balón bajo presión, aunque ha mejorado con el paso del tiempo. Y, sobre todo, arrastra un historial de pequeñas molestias musculares que, aunque no son graves, deben ser vigiladas. Pero incluso entendiendo eso, sigo pensando que es la mejor opción. La más completa. La más competitiva. La más preparada para liderar una defensa tan exigente como la del Real Madrid. Y ahora te lanzo la pregunta. ¿No te genera más seguridad un central que ya ha demostrado su nivel en la élite, antes que uno que aún genera incógnitas? Queda muchísimo por analizar, y todavía no entramos en lo más importante. ¿Cómo encajaría Konaté en el plan de Xabi Alonso y por qué su perfil es el ideal para sostener un proyecto que quiere dominar Europa? Y eso, madridista, es lo que viene ahora. Madridista, ahora si entramos en la parte decisiva del análisis, donde entiendes por qué Konaté no es solo una buena opción, sino la mejor de todas para el nuevo proyecto defensivo del Real Madrid. Y te aviso desde ya, si la primera parte te parecía contundente, lo que viene ahora te va a dejar aún más claro que estamos ante un central que puede marcar época en el Santiago Bernabéu. Quédate hasta el final, porque aquí es donde está el verdadero corazón de esta operación, lo que explica por qué este fichaje encaja como un guante en los planes de Xabi Alonso. Para empezar, tienes que entender una cosa, el Real Madrid del futuro va a jugar cada vez más arriba. Xabi Alonso quiere un equipo que domine, que presione, que recupere en campo rival y que convierta la posesión en un arma ofensiva y defensiva al mismo tiempo. Eso suena muy bien, pero para hacerlo necesita centrales que aguanten 30 metros de campo a la espalda, que sean rápidos en las transiciones, que sepan anticipar y que tengan físico para sostener la presión alta sin romperse por dentro. Y ahí, madridista, es donde Konaté se separa del resto de candidatos. Su físico es absolutamente ideal para este tipo de estructura. Cuando el equipo adelanta líneas, siempre habrá momentos en los que se pierda un duelo en el mediocampo, o un rival consiga girarse entre líneas. En esos casos, solo tienes dos opciones, sufrir o corregir. Y Konaté es uno de los mejores correctores del fútbol europeo. La zancada que tiene es salvaje. Cubre terreno como si estuviera reescribiendo las leyes del espacio en un campo de fútbol. Es una ventaja competitiva brutal para un equipo tan expuesto como el Real Madrid. Pero no es solo potencia. Su lectura de juego ha mejorado una barbaridad. Cada vez mide mejor cuándo salir al corte, cuándo temporizar, cuándo cerrar pasillos interiores o cuándo empujar al delantero hacia una zona menos peligrosa. Esto es algo que no siempre se valora lo suficiente, pero es clave para un equipo que tendrá que defender muchos metros sin balón en momentos puntuales. Y aquí viene otro detalle que, como aficionado, me encanta de él. No se arruga. No se achica. No se viene abajo cuando el partido está caliente. Es un central que juega igual en un derbi, en un partido de alta tensión europea o en un campo pequeño con mucho contacto físico. Esa personalidad es imprescindible para sostener un equipo tan grande como el Real Madrid. Por eso, cuando comparo a Konaté con los otros dos candidatos, veo un salto claro. Los tres tienen cualidades muy buenas. Eso es innegable. Los tres encajan en lo que busca Xabi Alonso. Pero Konaté combina tres factores que le ponen un escalón por encima: juventud, potencial y experiencia en escenarios grandes. Esa mezcla es muy difícil de encontrar en el mercado, y más difícil todavía sin necesidad de pagar un solo euro en traspaso. Económicamente, esta operación es otro triunfo potencial. Firmas a un central de élite, joven, para un proyecto de largo plazo, sin someter al club a una inversión inasumible. Esto te permite reforzar otras áreas de la plantilla en el futuro, mantener la estabilidad salarial y no hipotecar al club en medio de un mercado cada vez más inflado. Y siendo sinceros, madridista, ¿no te parece una pasada que el Madrid esté siempre un paso por delante en este tipo de movimientos? Vamos ahora a una cuestión que muchos aficionados preguntan siempre. ¿Cómo afectaría su llegada al vestuario? Te lo digo claro, reforzaría la competitividad interna. Konaté no viene a pasearse. No viene a ser suplente eterno. Viene a competir. Y la competencia, cuando se gestiona bien, eleva el nivel de todos. Un central así obliga a los demás a mejorar, a concentrarse, a estar más finos en cada entrenamiento. Y en un ciclo nuevo, con un entrenador nuevo, eso es oro puro. Pero lo más importante de todo es el encaje. Konaté encaja con lo que Xabi Alonso busca de forma natural. No habría que adaptarlo, no habría que reconvertirlo, no habría que enseñarle conceptos nuevos desde cero. Ya tiene el perfil exacto del central moderno. Rápido, agresivo, con lectura del juego,
fiable en duelos, dominante físicamente y acostumbrado a defender en sistema de bloque alto. Y ojo, porque hay algo que creo que muchos están pasando por alto la conversación sobre este fichaje. En un equipo que aspira a dominar Europa, necesitas centrales que no solo respondan bien defensivamente, sino que también tengan presencia ofensiva. Konaté es un arma en balón parado, un perfil que te puede dar goles en partidos cerrados, en noches complicadas, en esos encuentros donde necesitas algo diferente para romper el marcador. Por supuesto, también tiene cosas que mejorar. No es perfecto. Nadie lo es. A veces puede dejarse llevar demasiado por su físico, confiando en que va a ganar siempre el duelo. De vez en cuando se precipita saliendo de zona. Y tiene que pulir un poco más su salida cuando está bajo presión directa. Pero incluso con esos detalles, sus ventajas pesan más que los inconvenientes. Por eso te digo, madridista, que si el Real Madrid quiere un central que pueda liderar la defensa durante los próximos años, que encaje en el modelo de presión alta, que mantenga el nivel competitivo en Europa y que además no suponga un gasto económico en traspaso, Konaté es el ideal. No es solo que me guste. Es que es la opción más equilibrada, más completa y más alineada con el proyecto general. Ahora te pregunto a ti. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que Konaté sería el mejor sustituto natural para cubrir el hueco que dejarán los centrales que se marchan en verano? ¿Confías en este tipo de operación a coste cero? ¿O te generan dudas sus pequeñas molestias musculares o algunos detalles tácticos? Te leo, porque este debate es para madridistas que sienten el club como tú y como yo. Konaté, para mí, es el futuro. Y ojalá. Madridista. Atención porque lo que vas a escuchar ahora es otra bomba en plena planificación defensiva del Real Madrid. Si lo de Konaté ya te había agitado, prepárate porque ahora hablamos de un central que lleva años en la elite, que ha competido a un nivel altísimo en Alemania y que puede convertirse en una pieza muy seria en la reconstrucción de la zaga. Te digo desde ya que te quedes hasta el final, porque este análisis tiene detalles que mucha gente pasa por alto y que pueden cambiar tu visión sobre este jugador. Y si no te quedas, te vas a perder lo más jugoso de lo que puede aportar al proyecto de Xabi Alonso. Estamos hablando de Dayot Upamecano. Un central que siempre ha generado debate, que nunca deja indiferente a nadie y que, pese a sus altibajos, sigue siendo uno de los perfiles más cotizados del mercado. El Real Madrid lo tiene en su lista de opciones prioritarias porque encaja en la estrategia principal del club, fichar sin pagar traspaso. Ese es el objetivo, te lo sabes de memoria. Reforzar la defensa sin soltar un euro. No porque el club no pueda gastar, sino porque quiere invertir de manera inteligente y equilibrar el proyecto. Y, sinceramente, Upamecano entra en ese plan con un potencial enorme. Antes de que me sigas escuchando, te pregunto. ¿Te gusta este tipo de central potente, explosivo, que va a todos los duelos con intensidad máxima y que parece siempre al borde del descontrol? ¿O te genera dudas la irregularidad que a veces muestra? Porque para entender a Upamecano, hay que aceptar que estamos ante un defensor que lo hace todo a 100 por hora. Y eso, madridista, tiene cosas muy buenas y otras que no tanto. Vamos desde el principio. El Real Madrid necesita reforzar la defensa de forma urgente. Eso no es opinión, es realidad. La salida anunciada de dos centrales titulares marca un antes y un después. Xabi Alonso quiere construir desde atrás, quiere una defensa que no se rompa con facilidad, quiere centrales que interpreten bien el ritmo del equipo y que puedan sostener tanto la presión alta como los momentos de repliegue. Y, en ese sentido, Upamecano tiene un valor inmediato. No necesita adaptación física para competir en un equipo que exige tanto. Está acostumbrado a los ritmos intensos de la Bundesliga, a partidos de ida y vuelta, a duelos individuales exigentes, a situaciones de 2 contra 2 constantes. Físicamente, Upamecano es un animal competitivo. Potente, rápido, explosivo, dominante en duelos directos. Cuando está en su mejor versión, es de esos centrales que te anulan a un delantero por puro físico. Intimida, impone, choca, desestabiliza. El cuerpo que tiene no es normal. Es un jugador construido para el contacto, para batallas pesadas, para frenar delanteros corpulentos y ganadores de espacio. Si el Real Madrid busca músculo y contundencia, aquí lo tiene. Pero eso solo es una parte. Hablemos de su lectura defensiva. Y aquí es donde Upamecano genera más debates. Hay días en los que lo hace todo perfecto. Anticipa bien, corrige con potencia, se coordina con el lateral, sale a tapar pases interiores y recupera balones imposibles por pura intensidad. Pero también tiene momentos en los que parece desconectar, perder la referencia o precipitarse. Y esto, madridista, es algo que hay que tener en cuenta porque en el Real Madrid un error te cuesta un gol. No hay margen. No hay tiempo para desconexiones. Aquí no eres uno más, aquí eres el último muro del equipo más grande del mundo.
Ahora bien, no quiero que esto te lleve a pensar que es un jugador poco fiable. No. De hecho, cuando se analiza con calma, Upamecano ha sido uno de los centrales más utilizados y más valorados en Alemania durante años. Y algo que me encanta de él es que nunca se arruga. Nunca baja la cabeza. Nunca evita un duelo. Nunca se esconde. Puede tener un error, pero vuelve al siguiente duelo como si no hubiera pasado nada. Esa personalidad agresiva, ese carácter competitivo puro, eso lo valora muchísimo Xabi Alonso. Y hablando del entrenador, aquí viene la parte clave. Upamecano encaja perfectamente en el modelo defensivo que quiere implementar. Xabi necesita centrales que puedan saltar a la presión, que puedan quedarse expuestos en campo abierto, que puedan ganar esos duelos que son moneda de oro cuando el equipo juega alto. Y, si hablamos solo de ganar duelos, Upamecano está en la élite absoluta. Nadie puede negar eso. Pero claro, madridista, también hay que hablar de los puntos débiles. Porque ningún análisis está completo sin eso. Upamecano tiene dos defectos que el Madrid tendría que corregir. El primero es la toma de decisiones. Su velocidad y potencia le invitan muchas veces a ir demasiado rápido, a anticipar cuando no debe, a salir de zonas sin necesidad. Ese exceso de confianza en su físico le lleva a errores puntuales que, aunque no son constantes, existen. Y en un equipo de tanto nivel, se ven más. El segundo punto débil es su salida de balón. No es mala, no es torpe, no es un problema grave, pero es irregular. Hay días en los que saca la pelota limpia, avanza metros, rompe líneas y parece un central moderno de libro. Y hay otros días en los que se precipita, entrega mal o fuerza pases innecesarios. Esto, sin embargo, se puede trabajar. Y en el Madrid hay entrenadores que saben pulir ese tipo de aspectos. Aún así, te lo digo sinceramente, Upamecano me parece una opción seria para reforzar la defensa. No es el que más me convence de los tres, eso te lo digo ahora y te lo diré al final. Para mí, Konaté es el que más equilibrio tiene entre físico, madurez y curva ascendente. Pero Upamecano no está lejos. Y lo que sí tiene, que es algo muy valioso, es una capacidad competitiva brutal. Si llega al Madrid, si se concentra, si se pule, puede convertirse en un central de enorme impacto. Pero queda muchísimo por analizar. Todavía no entramos en por qué, pese a que es una gran opción, no es mi favorito. Y todavía no hablamos de su encaje exacto en la estructura final del equipo. Ese análisis viene ahora. Madridista, ahora si entramos en el tramo decisivo para entender exactamente qué papel podría tener Dayot Upamecano en el Real Madrid, qué potencial real ofrece, qué riesgos implica y por qué, aun siendo un central de muchísimo nivel, no es para mí la mejor opción dentro de las tres que están sobre la mesa. Quédate bien atento porque aquí es donde se revela el verdadero encaje del jugador dentro del proyecto de Xabi Alonso, y también donde se ve con claridad porque la directiva considera a Upamecano como una pieza válida, pero no necesariamente como el líder absoluto de la defensa del futuro. Empecemos por el contexto general del equipo. Xabi Alonso quiere una defensa dominante, una defensa que juegue en campo rival, una defensa que apriete, que anticipe, que corrija y que sea capaz de sostener un modelo de juego basado en la presión alta. El Real Madrid, con la plantilla que viene, será un equipo que aspira a tener la pelota, pero también a robarla rápido cuando la pierde. Para eso necesitas centrales con potencia, velocidad, agresividad y la capacidad de jugar duelos constantes. Y Upamecano, en este sentido, encaja con naturalidad. Es uno de esos centrales capaces de sobrevivir a un partido lleno de situaciones de máximo rigor físico. Tiene piernas, tiene cuerpo, tiene resistencia y tiene un espíritu competitivo que nadie puede poner en duda. Sin embargo, la clave no es solo tener físico. En el Madrid necesitas lectura. Necesitas precisión. Necesitas que el central tome la decisión correcta en el milisegundo correcto. Ahí está el matiz. Ahí es donde la diferencia entre un buen central y un central para liderar 10 años en el Bernabéu se vuelve evidente. Y aquí, madridista, es donde Upamecano deja dudas razonables. No porque sea un defensor desordenado, sino porque tiende a arriesgar más de lo necesario. Su estilo natural es agresivo, provocado, vertical, impulsivo. Esto tiene ventajas enormes, pero también genera zonas de riesgo. Cuando el equipo presiona de manera coordinada, todo va bien. Cuando la estructura se rompe, Upamecano suele confiar demasiado en su físico para llegar a corregir. Y eso en ocasiones funciona, pero otras veces causa desajustes que, en el Real Madrid, se pagan con un gol en contra. Y tú lo sabes tan bien como yo. Aquí no te puedes permitir ese tipo de errores. Aquí cada fallo se convierte en portada. Aquí cada error te tumba una eliminatoria. Aquí no vale con casi lo corrige. Pero no todo es negativo, ni mucho menos.
De hecho, Upamecano tiene cosas que pueden venirle de maravilla al Madrid. Por ejemplo, su capacidad para romper líneas por conducción. Cuando está fino, atraviesa la primera presión rival llevando la pelota controlada, arrastrando marcas, generando superioridad. Eso puede ser oro para un equipo como el Madrid, que muchas veces sufre cuando el rival encierra la salida. También ayuda mucho en jugadas de balón parado, donde su potencia le permite imponerse tanto en ataque como en defensa. Además, es un central que no se comporta como un jugador tímido. No se mete atrás. No rehúye la responsabilidad. De hecho, se siente cómodo cuando el partido se calienta. Esa personalidad es valiosa porque demuestra carácter, algo que el Real Madrid siempre ha valorado y que Xabi Alonso considera imprescindible en cualquier defensor titular. El equipo necesita centrales valientes, que no desaparezcan en los momentos decisivos. Sin embargo, te digo con total sinceridad, hablando como madridista en la barra de un bar contigo, si lo comparamos con Konaté, la diferencia está en la consistencia. Upamecano tiene picos altísimos, pero también bajones puntuales que generan dudas. Konaté, en cambio, ofrece un nivel más lineal, más regular, más controlado, incluso en escenarios de máxima presión. Y cuando pienso en quién debe ser el líder de la defensa para los próximos años, esa regularidad pesa muchísimo. Otro punto importante es su historial competitivo. Sí, Upamecano ha estado en partidos enormes y ha demostrado su valía. Pero también ha tenido noches muy difíciles, especialmente en partidos de Champions donde se vio superado emocionalmente. Esto no lo invalida como opción, pero se obliga a pensar en cómo gestionaría la exigencia diaria del Madrid, donde cada partido es una final y cada error es un terremoto mediático. Aquí no hay tregua. Aquí no hay ventanas de recuperación. Aquí siempre estás en el foco. Ahora bien, madridista, no quiero que pienses que descarto a Upamecano. Al contrario. Me parece una opción fuerte, válida, con muchísimo potencial. Si llega a Valdebebas con la cabeza concentrada, disciplinado y bien arropado por un sistema defensivo sólido, puede convertirse en un central magnífico. Pero para ser el líder absoluto, para ser el heredero natural de una defensa que quiere dominar Europa, creo que le falta un punto de madurez táctica que se encuentre en Konaté. Para que me entiendas mejor, hablemos del encaje exacto en el modelo. Upamecano sería un central perfecto para rotar, para competir, para sostener partidos físicamente intensos, para cerrar encuentros en los que el Madrid necesite músculo y agresividad. Sería un fichaje muy útil en duelos directos, en partidos donde el rival busque transiciones rápidas o delanteros que amenacen constantemente. Pero cuando pienso en un central que será la base del proyecto, el que sostendrá el peso del escudo durante años, veo más preparado a Konaté. Upamecano sería un grandísimo complemento. Konaté sería el pilar. Y ahora te lo pregunto a ti directamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te genera ilusión Upamecano? ¿Te gustaría verlo con la camiseta blanca o te transmite cierta inestabilidad? ¿Crees que su potencia compensa sus momentos de desconexión? Te leo, porque este análisis también lo haces tú conmigo, madridista, que al final somos los que vivimos este club con pasión. Yo lo tengo claro. Upamecano sería un buen fichaje, un central muy útil, un jugador capaz de aportar fuerza y presencia de inmediato. Pero si tengo que elegir entre los tres, mi apuesta es otra. Y ya sabes cuál es. Madridista, presta mucha atención porque lo que voy a contarte ahora es otra pieza clave dentro del plan maestro que el Real Madrid está preparando para reconstruir su defensa sin gastar un solo euro en traspasos. Y te voy avisando desde ya, quédate hasta el final, porque si te vas antes vas a perder detalles importantísimos sobre un central que, aunque a muchos les suene menos que los otros dos nombres de la lista, puede ser una sorpresa muy seria dentro del proyecto de Xabi Alonso. Aquí hablamos de un jugador sólido, fiable, maduro, que no comete errores tontos y que lleva 2 temporadas demostrando que está preparado para dar un salto enorme en su carrera. Hablamos de Marc Guéhi. Un central que quizá no venda tantas portadas como Konaté o Upamecano, pero que tiene algo que los entrenadores valoran muchísimo: regularidad. Y te digo una cosa, madridista, porque estamos en confianza. En un equipo como el Real Madrid, donde la exigencia es descomunal y donde cada error te cae encima como una montaña, tener un central que te garantiza un 7 o un 8 todos los días es una bendición. No es el más explosivo, no es el más rápido, no es el más intimidante, pero sí es probablemente el más estable de los 3 candidatos. Y ahora te pregunto, como si estuviésemos compartiendo una caña. ¿Prefieres un central de picos altísimos pero que de vez en cuando te suelta un susto, o prefieres un jugador constante, disciplinado, que te hace el trabajo sucio sin levantar la mano cada 2 minutos? Porque Guéhi, madridista, es exactamente eso, eficacia silenciosa. Pero vamos por partes, porque este análisis tiene muchas capas. El Real Madrid se encuentra ante una situación delicada.
Va a perder a dos centrales importantes en verano, lo cual deja huecos reales tanto en el campo como en el vestuario. Xabi Alonso quiere una defensa firme, ordenada, capaz de sostener la presión alta y de salir limpia desde atrás. Y dentro de esas exigencias, Marc Guéhi representa una opción muy interesante, especialmente porque llega libre en junio. Lo primero que hay que entender es qué tipo de central es Guéhi. Es un defensor inglés con formación táctica muy sólida. No depende del físico para defender, aunque tiene un físico notable. No necesita correr 30 metros a toda velocidad para corregir porque rara vez se equivoca en el posicionamiento. No va al duelo por impulso, sino por cálculo. Y en un equipo como el Real Madrid, que a veces sufre precisamente por errores de lectura de sus defensas, esto es un tesoro. Técnicamente, Guéhi es un central muy competente. Sacar la pelota jugada no es un problema para él. No es un mago, no te va a romper líneas como si fuera un mediocentro, pero sí te garantiza pases seguros, progresiones controladas y una calma que se agradece cuando los partidos se enredan. No se precipita, no regala balones y rara vez fuerza acciones innecesarias. Es, sencillamente, un jugador que entiende el juego. Pero lo que más destaca de Guéhi, y esto te lo digo como aficionado que ve fútbol con ojo crítico, es su fiabilidad. Si analizas sus últimas temporadas en la Premier League, verás algo muy claro: comete muy pocos errores no forzados. Y eso, madridista, es oro puro en un equipo como el nuestro. Porque el Real Madrid no puede tener un central que te dé un partidazo hoy y un desastre el miércoles. Aquí necesitas estabilidad. Aquí necesitas que tu defensa te sostenga cuando el partido se tuerce. Y Guéhi es precisamente esa clase de central, constante, maduro, disciplinado. Eso sí, también tiene puntos débiles. No te voy a vender humo. Su principal limitación es que no tiene el mismo techo físico que los otros dos candidatos. Upamecano es una bestia. Konaté es un toro con motor de Fórmula 1. Guéhi, en cambio, es más terrenal. Es fuerte, es resistente, pero no tiene esa zancada que te permite corregir en campo abierto ante delanteros ultrarrápidos. Y eso es importante porque el Real Madrid va a jugar con la línea muy adelantada. Cuando el equipo se parte, cuando perdemos una pelota peligrosa, cuando nos pillan a la espalda, necesitas centrales que vuelen. Guéhi no vuela. Corre bien, pero no vuela. Otro punto a considerar es que, por su estilo sobrio, no es un central que te gane partidos él solo. No te va a resolver un duelo físico brutal como Upamecano. No te va a hacer correcciones de 20 metros como Konaté. No te va a intimidar con presencia. Su fortaleza está en el orden, en la posición, en la lectura, en los pequeños detalles que solo se valoran cuando no los tienes. Y claro, madridista, aquí llega la gran pregunta. ¿Es suficiente ese perfil para liderar una defensa como la del Real Madrid? Esa es la duda que más pesa sobre su candidatura. Porque Guéhi es un jugador muy fiable, pero da la sensación de que encaja más como complemento que como piedra angular del proyecto. Y digo complemento no como algo negativo, sino como algo realista. Para mí, Guéhi sería un central perfecto para acompañar a un líder, para completar una pareja sólida, para aportar seguridad constante. Pero, ¿es el líder? ¿Es el jefe que sostendrá al equipo durante 10 años? Ahí es donde tengo más dudas. Por eso, aunque me gusta y me parece una opción muy seria, no me enamora tanto como Konaté. Porque el Real Madrid necesita no solo regularidad, sino dominancia. No solo orden, sino intimidación. No solo corrección posicional, sino capacidad para apagar incendios en partidos grandes. Y eso, en mi opinión, lo ofrecen más los otros dos candidatos. Pero todavía falta lo más importante: su encaje exacto dentro del sistema de Xabi Alonso, y cómo se comportaría en un equipo que juega 40 metros más arriba que el Crystal Palace. Ese análisis viene ahora. Madridista, ahora sí vamos a entrar en la parte que de verdad te va a aclarar qué tipo de encaje tendría Marc Guéhi en el Real Madrid, qué puede aportar al proyecto de Xabi Alonso, qué limitaciones plantea y, sobre todo, por qué, aun considerándolo un central muy serio y muy válido, no lo veo como la mejor opción entre los tres candidatos. Quédate hasta el final, porque aquí es donde se entiende de verdad el valor de Guéhi y también porque, para mí, Konaté sigue siendo el que más encaja con lo que el club necesita de cara al futuro. Primero, vamos a hablar del sistema. Xabi Alonso quiere un equipo que presione arriba, que cierre espacios, que viva instalado en campo rival y que obligue a los centrales a defender grandes distancias. Esto no es ningún secreto. Lo ha dicho él, lo dicen los analistas y lo estamos viendo en su manera de entender el fútbol. Para jugar así necesitas centrales que tengan potencia, velocidad, agresividad y, sobre todo, capacidad para corregir errores a campo abierto. Y aquí es donde aparece el primer problema para Guéhi.
No es un central diseñado para correr 50 metros detrás de un delantero explosivo. Puede hacerlo, sí, pero no a un nivel que garantice tranquilidad absoluta. Es veloz, pero no explosivo. Es resistente, pero no dominante físicamente. Y, madridista, tú sabes tan bien como yo que cuando el Real Madrid juega en campo rival, cualquier error en la salida puede terminar en un 1 contra tu central. Ahí no hay tiempo para pensar. Ahí no hay margen de maniobra. Ahí necesitas pura potencia. Sin embargo, y esto lo quiero dejar muy claro, eso no convierte a Gueye en un central insuficiente. Al contrario, puede aportar muchísimo en el modelo de Xabi Alonso, especialmente en dos aspectos que otros centrales más físicos no dominan tanto: la lectura defensiva y el control del ritmo del partido. Gueye entiende muy bien cuándo acelerar y cuándo frenar, cuándo salir al corte y cuándo temporizar. Es un central que no se precipita. No se deja llevar por impulsos. Eso, madridista, es tremendamente útil cuando el rival intenta atraer tu presión para después salir combinando. Además, Gueye es un central que te garantiza un rendimiento estable durante toda la temporada. No te va a dar un partido 10 y al siguiente un partido 3. Eso es muy valioso. La cantidad de puntos que un equipo como el Real Madrid pierde por errores defensivos tontos es más grande de lo que parece. Y un jugador como Gueye reduce ese riesgo casi al mínimo. Es el típico central que te limpia problemas antes de que se conviertan en incendios. Ahora bien, cuando analizamos si puede ser el líder de la defensa durante los próximos 10 años, ahí es donde me cuesta más verlo. Porque para ser el líder, no basta con ser constante. Tienes que marcar territorio. Tienes que dominar el área. Tienes que imponerte en los duelos 1 contra 1. Tienes que ser capaz de ganar balones divididos no solo por técnica, sino por presencia física. Y aunque Gueye es fuerte y competitivo, no tiene ese perfil dominante que caracteriza a los grandes centrales que han pasado por el Madrid. No es un Pepe. No es un Sergio Ramos. No es un Varane en su mejor momento. No es un central que asuste, sino uno que calma. Esa diferencia es clave. Cuando pienso en un Real Madrid que quiere dominar Europa, quiero un central que combine físico, lectura, potencia e intimidación. Quiero un jugador capaz de imponerse en las noches grandes, de corregir errores ajenos, de sostener 40 metros de campo a la espalda. Y aunque Gueye puede cumplir muchas de esas funciones, no las cumple todas con la contundencia que exige este club. Por eso lo sitúo un escalón por debajo de Konaté dentro de esta terna de candidatos. Ahora, hablemos del encaje táctico exacto. En fase defensiva, Gueye es excepcional cerrando líneas de pase. Es un jugador que entiende muy bien cómo orientar al rival, cómo forzar errores, cómo estrechar espacios. Esto es importantísimo cuando el equipo adelanta líneas. Tener un central que, sin necesidad de correr, obliga al delantero a jugar donde el equipo quiere que juegue, puede ser una ventaja competitiva enorme. Además, es un jugador muy útil para sistemas que dependen de una salida limpia desde atrás. No arriesga de más, no regala balones, no improvisa en zonas peligrosas. En un equipo que quiere tener la pelota y controlar el ritmo del partido, eso es oro. Xabi Alonso lo valora muchísimo porque es un entrenador que exige precisión, pero también calma en campo propio. Eso sí, madridista, aquí viene otra reflexión importante. Gueye no te resuelve las noches grandes cuando el partido se parte. No es ese central que se hace gigante cuando el equipo se desordena. No es ese defensor que se multiplica. No es ese jugador que aparece por todos lados como un mariscal. No lo es. Y eso importa cuando hablamos del Real Madrid, un club que vive constantemente en escenarios de máxima tensión. Por eso mismo, veo a Gueye más como un complemento perfecto que como el eje principal de la defensa. Imagina lo siguiente: Konaté como central dominante, encargado de los duelos físicos, de las correcciones a campo abierto, de las batallas más duras. A su lado, Gueye aportando serenidad, orden, lectura y limpieza en la salida. Esa pareja sería espectacular. Se complementarían de maravilla. Pero si la pregunta es elegir a uno como líder, ahí mi decisión está clara. Konaté es el que tiene el perfil más completo. Esto no le quita valor a Gueye. Al contrario. Me parece un central muy serio, muy fiable y con un perfil que encaja perfectamente en un proyecto que busca estabilidad. Pero si hablamos de construir una defensa para dominar durante 10 años, quiero al que tiene más potencial, más físico, más presencia y más impacto. Y ese, para mí, es Konaté. Ahora dime tú, madridista, ¿ves a Gueye como un complemento perfecto? ¿O crees que podría ser más que eso? ¿Te convence su regularidad o prefieres el perfil más dominante de los otros? Sea cual sea tu opinión, está claro que este verano va a marcar un antes y un después en la defensa del Real Madrid.
Y aunque Gay es una opción magnífica, para mí no desbanca al que considero el elegido ideal, Ibrahima Konaté.